gracias al profesor doctor Víctor Alarcón Holguín, politólogo, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido. Un gusto, Alejandro. Gracias. ¿Qué le pareció este mensaje? Bueno, pues la reiteración de una narrativa que ya hemos conocido desde la misma noche del triunfo hace un año, su ratificación en el 1 de diciembre, su discurso de toma de posesión, y de nueva cuenta, en grosso modo, pues los grandes temas que han sido sus ideas fuerza a lo largo de toda su trayectoria política y que sobre todo desde la campaña electoral pues ha mantenido casi inalterado. Es decir, agregando a datos algunos elementos coyunturales, pero en realidad básicamente sus temas de combate a la corrupción, la moralidad, el cambio de régimen, la idea de que habrá una nueva distribución de la riqueza, de que finalmente se puede, digamos, construir un nuevo diálogo entre el Estado y la sociedad, aunque más bien sería un retorno al paternalismo y la tutela del Estado sobre la sociedad, para mi gusto. En realidad lo que estamos viendo es una narrativa muy consistente, es decir, sin lugar a dudas puede quedarnos corta con respecto a los resultados tan dispares, o que todavía no tenemos un pleno cotejo de que todos estos datos, estas cifras realmente puedan ser verificables. Es decir, estas 78 acciones sobre las 100, pues desde luego nos deja a nosotros, desde el lado de la sociedad civil, desde la academia, pues hacer esta verificación y además no solamente verlo en lo cuantitativo, sino que realmente esté impactando esta entrega directa de dinero, becas, pensiones, nuevos tratamientos sobre la atención, por ejemplo, a la población más vulnerable, modificando el sistema de salud o modificando la dinámica del empleo, es decir, si son 300,000 o es el 1,000,000 de empleos, como trató también de justificarlo en su discurso con las becas, con los programas de atención a jóvenes, con la creación de nuevas universidades. Es decir, creo que todavía allá hay mucho que hay que generar y certificar debidamente para poder darnos una certeza de que estos cambios realmente están en curso. O sea, no podemos estar seguros de que lo que dijo todo es real. Exacto, no podemos extender un cheque en blanco. Es decir, todo gobernante realmente tiene que acompañar un sustento de sus dichos, pero no solamente porque él lo diga, sino porque realmente debería haber un mayor acompañamiento, un mayor diálogo, a pesar de que él trató de nueva cuenta de presentar una imagen de tolerancia, una imagen de pluralismo, una imagen de que se están construyendo nuevos hábitos democráticos. Pues bueno, eso tendría que estar respaldado con un mejor diálogo, no solamente con la oposición política, sino con la propia sociedad civil, con la que de alguna manera también ha tenido muchos encontronazos en el tema de la educación, en la educación superior, en la cultura, privada, ¿no? En la iniciativa privada, incluso con la política de atención a género, con las estancias infantiles, etcétera. Entonces, en general creo que todavía esta condición todavía de acomodos, pues digamos lo que inquietaría es un poco preguntarnos si esto es todo lo que hay. Si ya, como él dice, quiere hacer los cambios de la manera más rápida y más radical posible, después, ¿qué es lo que queda en los otros 5 años? Es decir, creo que me parece que hay muchas interrogantes que todavía habría que hacerle un poco a él, y para saber qué tipo de compromisos o qué tipo de involucramientos más puntuales tiene que hacer la población para acompañar, digamos, si se lo tomamos en serio, este proyecto de transformación. De entrada suena muy difícil creer que se han cumplido 78 de 100 compromisos en 7 meses. Bueno, por ejemplo, recordemos un poco Peña Nieto. Peña Nieto incluso se quedó con más de 200 acciones, se quedó quizá apenas cubriendo 2/3 partes de las mismas en 6 años y con una debida certificación y valoración de organizaciones de sociedad civil como INCO, México Evalúa, entre otras, ¿no? Es decir, que realmente pudo darse una verificación puntual y además incluso comprobables con los informes de ejecución de Plan Nacional de Desarrollo, comparecencias de funcionarios, que por ejemplo ahorita, digamos de alguna manera también hemos estado ayunos de estas comparecencias de seguimiento, porque el propio gobierno las ha impedido. Es decir, la mayoría legislativa de Morena, tanto en las cámaras, en periodos ordinarios, como en este momento en comisión permanente, han evitado, han bloqueado, digamos, estos puntos de acuerdo, y eso también es un elemento criticable dentro de este proceso de nueva, digamos, construcción
construcción de una comunicación pública y de transparencia frente a los propios hechos que deberían, digamos, más bien hablar de todo lo contrario. Sí, porque por un lado se habla de la transparencia, Exacto. se habla de la democracia, se habla de la rendición de cuentas, se habla de un nuevo régimen, se habla de un gobierno del pueblo a través del presidente López Obrador o de Morena, pero al mismo tiempo el brazo legislativo del presidente y Morena ha impedido que los funcionarios del gobierno de López Obrador rindan cuentas de lo que están haciendo. Y eso, lo personal pensaría que eso incluso animaría a que la oposición política, que desde luego también hemos estado también, digamos, esperando, digamos, que se construyera también una narrativa que es obvio. Después del tsunami electoral, pues bueno, la oposición también está teniendo procesos muy complicados sobre la sucesión del PRI, los reacomodos en el PAN, la metamorfosis o intento de metamorfosis del PRD en Futuro 21. Es decir, creo que también, desde luego, ha habido un vacío muy importante de interlocución, que eso también obviamente el gobierno lo ha aprovechado. Es decir, tener este 60-70% de aprobación, pues va indicándole que, bueno, en teoría las cosas van bien, y los indicadores macroeconómicos, como los presumió ayer el presidente, son significativos, pero eso también nos ha pasado en administraciones anteriores. Es decir, mucho de lo que necesitamos que sea, digamos, el gran bosque, pueda aterrizar y pueda ser percibido notoriamente, no solamente por aquellos que desde luego ahorita son los principales destinatarios, este 60-70% que sigue siendo su núcleo duro de apoyo, pero también, digamos, en los otros sectores, como tú bien lo señalabas, empresarios, sociedad civil, entre muchos otros ámbitos en donde nosotros necesitamos realmente que haya, pues digamos, una estabilización, que yo creo que eso es lo que ahorita necesitamos proyectar incluso a nivel internacional, digamos, también la mayor certeza jurídica, que aunque él la pone en duda en muchas ocasiones, esa certeza jurídica también traducida necesariamente en un proceso donde también las obras públicas también pasen por un proceso nítido de transparencia, y no decir que ahora los empresarios que él contrata o los empresarios a los que él favorece por adjudicaciones directas, que también hemos visto los números casi llegan hasta el 80% de adjudicaciones directas, que me diga que ahora los empresarios que él trae pues son más honestos. O sea, ¿qué garantiza que sean más honestos con respecto a los que hoy se persigue favorablemente y creo que razonablemente correcto dentro de lo que hay, o dentro de lo que ha querido el propio gobierno también mandar como un mensaje o no de confrontación con respecto al pasado, es decir, con el caso Odebrecht o incluso lo que sigue siendo la consulta, que ahí sí curiosamente ya no ha querido retomar con el enjuiciamiento a los expresidentes. Entonces creo que en ese sentido también esa falta de consistencia sería muy loable que el presidente pues trate de cerrar esas brechas, tanto para mejorar el diálogo con los empresarios, como también para dar una mayor certeza jurídica, insisto, a las inversiones extranjeras, y obviamente su diálogo y su interacción, pues muy particularmente en el contexto de que aún todavía no tenemos ratificado el Tratado de Libre Comercio, aunque lo haya hecho el Congreso mexicano y lo presumió ayer el presidente en su discurso, pues el hecho es de que todavía nos faltan las otras dos partes. Sí. Y en ese sentido creo que todavía hay que cerrar también ese otro aspecto en el círculo. Se ha avanzado también con el Tratado de Nueva Generación con la Unión Europea, pero necesitamos todavía cerrar estos aspectos y sobre todo mejorar la comunicación de en qué nos va a beneficiar o en qué nos debe beneficiar una mejor interacción con Centroamérica. Estamos en julio. ¿Qué va a informar en septiembre o en diciembre? Bueno, pues yo creo que aquí el tema es importante o es sustancial desde el punto de vista de lo que la narrativa para él como un buen, digamos, comunicador político, a él quizá le tenga con poco o sin cuidado, es decir, como lo decíamos al inicio de la charla, pues López Obrador necesita masa, necesita estar en contacto permanente. Es un político tradicional, hay que entenderlo así. Quizá las nuevas generaciones que estamos más acostumbradas, y sobre todo las más jóvenes, a ahora estar en la vertiginosa velocidad del internet, de los medios, etcétera. Andrés Manuel va en octotiming.
Es un político de tierra, es un político de contacto directo. Es decir, no necesariamente está jugando para los medios, sino lo que está logrando o lo que ha logrado hasta ahora es que el control de agenda, la presentación de sus temas, pues sí siguen siendo un elemento que pueden ser igual de válido ahorita en julio como eventualmente lo pueda intentar todavía hacer en septiembre o en diciembre o con todo el proceso diario que tenemos con las mañaneras. Entonces, digamos, aquí sí encontramos a un político anticlimático en el sentido tradicional del término, pero al mismo tiempo un actor que mientras tenga un elemento de vanguardia y mientras no haya una oposición lo suficientemente contrastante o una interlocución que él supo dominar muy bien desde el momento cuando fue jefe de gobierno e interpelaba todos los días a Vicente Fox y eso le permitió un posicionamiento, pues aquí en ese sentido, mientras no se rompa ese monopolio de la expresión pública, pues Andrés Manuel tendrá todas las condiciones para poder generar este control de agenda a lo largo de su mandato. Pues vamos a esperar a ver qué pasa. Doctor Víctor Alarcón Holguín, gracias. No, al contrario, un placer Gracias. y las veces que sea necesario. Muchas